Este miércoles la Asamblea Constituyente integró su mesa directiva, la cual será encargada de coordinar los trabajos de las comisiones durante los próximos meses. Edwin Hernández nos cuenta al respecto. La futura Constitución debe cimentar su legitimidad representando los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Debe asegurar el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la ciudad para que los usos del suelo, de los espacios públicos, de los bienes públicos y privados den prioridad al desarrollo y a la cohesión social. Con este mensaje es como se refirió el presidente de la mesa directiva al pleno de la Asamblea Constituyente. Previamente, tomó protesta a quienes lo acompañarán durante los meses de trabajo por venir en este cuerpo legislativo. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México y su pueblo se los demande. Los integrantes de la mesa directiva son Alejandro Encinas, presidente; en las vicepresidencias Clara Brugada, Irma Cue y Mauricio Tabe, en tanto que las secretarías serán ocupadas por Margarita Saldaña, Berta Luján y Aida Arregui. El presidente del órgano constituyente dijo que se conducirá con lealtad y ética en el cumplimiento de sus responsabilidades. Además, señaló que la Asamblea estará abierta a la participación ciudadana para escuchar y tomar en cuenta sus propuestas e iniciativas. Será una asamblea abierta a la participación de las y de los ciudadanos. Al finalizar su mensaje, señaló que la función pública debe ser transparente y se pronunció por el castigo de todo tipo de acto de corrupción. Una ciudad donde ninguna autoridad goce de fuero o de privilegio alguno, y garantizando el acceso a la justicia, a la protección judicial, al debido proceso, así como al derecho a la memoria y a la verdad por hechos del pasado. Jorge Barajas en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.